La Escuela Técnica Profesional G de Prisma Perú les da una cordial bienvenida al desarrollo de la 11ª sesión del curso Tecnología del Concreto, estando en el desarrollo del quinto módulo Diseño de mezclas de concreto. Hay que recordar que en las dos sesiones anteriores ya habíamos obtenido tres parámetros que se tienen, ¿no?, para el diseño de mezclas. El primero era el asentamiento del slam, que determinaba la trabajabilidad del concreto. Este parámetro para el ejercicio práctico que se tiene en el módulo resultaba ser de 3 pulgadas, al ser este un concreto destinado al vaciado de columnas, y al no tenerse especificaciones técnicas habíamos optado por el valor intermedio que recomienda la tabla de 3 pulgadas, ¿no? El segundo parámetro obtenido, referido al agregado grueso, es el tamaño máximo, que era un dato que se daba de acuerdo al análisis granulométrico obtenido en el laboratorio del agregado grueso. Este tamaño máximo tenía que regirse de acuerdo a la normativa vigente de la norma E060, que te daba 3 recomendaciones. La primera era que nos debía ser 1/5 de la separación del encofrado, 1/3 de la altura de la losa y 3/4 de la separación mínima entre el acero. El siguiente parámetro y el primero de los elementos que ya se había determinado el volumen era el aire, la cantidad de aire, y para entrar a ese parámetro habíamos visto que debíamos saber antes si el concreto estaba expuesto a una dilatación brusca por condiciones de hielo y deshielo. Entonces, si el concreto estaba expuesto, debíamos incorporar aire y tener cuidado con este parámetro de incorporación de aire. Y si no estaba expuesto, bueno, simplemente calculábamos, de acuerdo a la tabla dada, la cantidad de aire que tiene el concreto por simple porosidad, ¿no?, que todos los elementos tienen, así sea microscópico. En este caso nos había resultado, de acuerdo a un tamaño máximo que era 3/4, 2% de aire para este concreto destinado a columnas. En la presente sesión vamos a ver la determinación del volumen del agua, que es el segundo elemento del cual vamos a determinar su cantidad por unidad cúbica de concreto. Para determinar el volumen del agua debemos saber de qué depende la cantidad de agua necesaria para el diseño de mezclas. La cantidad de agua del volumen unitario de concreto determina la trabajabilidad del mismo, por lo que la cantidad de agua necesaria se determina para un asentamiento que es el slam definido. Es por eso que el primer paso, o los dos primeros pasos, recordando la 9ª sesión, era determinar el slam y el tamaño máximo del agregado. Esos dos parámetros van a ser trascendentales para determinar todos los demás parámetros. El slam determina la trabajabilidad del concreto. Si hacemos muy trabajable el concreto, obviamente se va a moldar muy fácilmente a la estructura, pero va a bajar la resistencia, y caso contrario lo hacemos menos trabajable y así existen métodos de vibrado mejores, también la resistencia se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua depende también del tamaño máximo del agregado, la forma y la textura de las partículas, así como de la gradación de los agregados, del contenido de aire y de los aditivos cuando son utilizados. Estamos viendo en esta parte que el tamaño máximo del agregado, que ya habíamos calculado, también determina la cantidad de agua necesaria, pero existen otros parámetros como son la forma y la textura de las partículas de los agregados, la gradación de los agregados que se obtiene de un análisis granulométrico, el contenido de aire que ya lo hemos determinado, y de los aditivos, si es que son utilizados. En este caso, de acuerdo al ejercicio práctico, no estamos utilizando aditivos porque no son necesarios de acuerdo a las condiciones de exposición, ya que, recordando, el concreto está expuesto a condiciones normales de exposición. Entonces, ¿por qué está resaltado el tamaño máximo del agregado? Las tablas que se dan para este procedimiento general van a tener como principales
parámetros el slam, que es el asentamiento, y el tamaño máximo. Los otros parámetros que se tienen acá no se van a tomar tanto en cuenta, no porque no sean trascendentales, sino porque incidir en varios parámetros tendrían unas tablas multivalentes, por lo cual es importante recordar las primeras sesiones que decía que el F'Cr es mayor al F'C. Con eso se toman en cuenta algunos parámetros que no han sido considerados en el diseño de mezclas, tales como son estos y los parámetros derivados de la mano de obra. Entonces, para la determinación del volumen de agua es necesario tener en cuenta una tabla que ha provenido de estudios que se han tenido en cuenta principalmente con estos dos factores. El asentamiento, que se divide en tres, puede ser una mezcla seca, plástica o fluida. En el primer caso, el asentamiento obviamente es menor, de 1 a 2 pulgadas. En el caso intermedio, el slam plástico, 3 a 4 pulgadas. Y en el caso más fluido, 6, 5 o más. Que bueno, se puede dar ese caso cuando se tiene un concreto en el cual estemos utilizando aditivos que ya den fluidez al mismo. Entonces, este último caso vamos a ver que ya es cuando ya el concreto es mucho más trabajado, hablando de concreto premezclado, concreto prefabricado, pero en los casos más comunes son el asentamiento seco y plástico, que obviamente hemos visto en la tabla del slam y que es el caso en el que nos encontramos en este momento. Y en el segundo parámetro que interviene, adelantándonos, que es el tamaño máximo del agregado, recordando qué valores ya habíamos obtenido. El slam, como era un concreto destinado a columnas, 3 pulgadas, y el tamaño máximo del agregado grueso era un dato del análisis granulométrico, 3/4 de pulgada. Estos dos valores van a ser trascendentales para determinar el volumen del agua. ¿Cuál es el volumen del agua para el diseño? En este caso también se tiene dos tablas. La primera especifica cuando el concreto no se incorpora aire, que es el caso del ejemplo, y también existe cuando el concreto ha sido incorporado con aire. Las dos tablas son muy similares. Si ven, es una tabla de doble entrada donde nosotros tenemos que, por un lado, insertar el asentamiento, qué asentamiento se tiene, y por otro lado saber el tamaño máximo del agregado. Por decir, para un asentamiento de 6 a 7 nos encontramos con todos estos valores que ven en pantalla, y para un tamaño máximo de 1 pulgada sería 202. 1 pulgada de tamaño máximo y un asentamiento fluido, 202 litros sobre metro cúbico. Interpretando ese dato, que para esos tamaño máximo y ese asentamiento vamos a tener 202 litros por cada metro cúbico de concreto que se fabrique. Pasando a la tabla de concreto con aire incorporado, viendo exactamente la misma tabla pero con cierta variación de algunos números, se tiene que el asentamiento fluido con 1 pulgada, en este caso es menor, ya que hemos incorporado aire. El incorporar aire mejora las propiedades plásticas del concreto, la trabajabilidad. Al mejorar las propiedades de trabajabilidad ya no es necesario insertar más agua, ¿no? Es una de los tantos factores que nos interesan también del aditivo incorporador de aire. Pasando al ejercicio de aplicación y recordando, ¿no?, que se pedía realizar este diseño de mezclas para las siguientes características. Las propiedades de los agregados. Acá se tiene el tamaño máximo del agregado, que es 3/4 de pulgada. También recordar que el slam era de 3 pulgadas. Y esos dos datos son los que vamos a necesitar para obtener la cantidad de agua. El slam
en la novena sesión se había tenido 3 pulgadas, porque era un concreto destinado a columnas. Ahora, en este caso, el tamaño máximo, siendo un dato y habiéndolo visto en la presentación anterior, 3/4 de pulgada. Ubicamos el slam 3, entonces está en un valor intermedio. Tamaño máximo 3/4 se encuentra aquí y vemos la intersección de ambos parámetros al ser una tabla de doble entrada, con lo que obtenemos que la cantidad de agua es de 205 litros sobre metro cúbico. Para este concreto destinado a columnas, el agua que se va a necesitar para un metro cúbico de concreto es 205 litros. Prácticamente la quinta parte de todo el concreto va a estar con agua. Bueno, al evaporarse, al tener las propiedades de reacción química de endurecimiento que se dan del calor de hidratación que habíamos tratado en el primer módulo del curso, ya este agua va a tener otro comportamiento, ¿no? Pero al momento del diseño de mezclas, vemos que la cantidad de agua que se va a insertar es prácticamente la quinta parte y es un parámetro muy importante tener en cuenta. Nos da la trabajabilidad del concreto, incluido, ¿no?, con los aditivos que se tengan, porque esto lo hace variar, como habíamos visto, ¿no?, en la tabla, pero en este caso, como no incorporamos aire y no estamos utilizando ningún aditivo, ya que el concreto está expuesto a condiciones normales, la cantidad de agua necesaria para tener el slam que se tiene para la trabajabilidad correcta y para este tamaño máximo, que es una propiedad inherente al agregado grueso, la cantidad es la quinta parte. Con eso hemos culminado esta sesión. Es importante tener en cuenta que ya vamos acercándonos al diseño definitivo, faltándonos tanto el cemento como el agregado. Muchas gracias.